Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, bienvenida Ana María Salazar, gracias por estar aquí. Don Jorge Berry, gracias. Leonardo. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador presentó su gabinete, su propuesta de equipo de gobierno en caso, claro, de que el voto popular lo favorezca para alcanzar la presidencia de la República en el 2018. Aquí ve usted esta colección de hombres y mujeres, algunos apuntes, ahora comentaremos, pero mire, dijo Andrés Manuel, quiere que sea un gabinete recordado por su calidad, por su capacidad, como fue, dijo, el gabinete juarista, que dice que es el gabinete el mejor de la historia del país. 8 hombres y 8 mujeres propuso, destaco algunos solamente. Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, la propone para gobernación. Esteban Moctezuma, un hombre que sirvió con Ernesto Zedillo y en el PRI como secretario de Gobernación, luego fue secretario de Educación también, lo propone para Educación. Javier Jiménez Espriu, Héctor Vasconcelos para Relaciones Exteriores, un diplomático de trayectoria, embajador y cónsul. Una académica para Economía, Graciela Márquez Colín. Rocío Nale, y ese es a lo mejor uno de los primeros apuntes, no incorpora gente de Morena, excepto en 2 o 3 casos. Rocío Nale la propone para Energía, esta mujer que es hoy coordinadora de, perdón, de los diputados, y algún otro, pero ningún otro mando de Morena está incorporado, ¿no? Llama la atención. Miguel Torruco para Turismo, que es alguien que ya había propuesto, ahí ve usted, a Javier Jiménez Espriu para Comunicaciones. Su balance del gabinete, Enrique. Creo que es un gabinete absolutamente inexperto. El único que tiene experiencia en un puesto de gobierno en la administración pública federal es Esteban Moctezuma, porque inclusive si ves la carrera de Olga Sánchez Cordero, ha sido siempre en el Poder Judicial. Y hay casos dramáticos. Graciela Márquez Colín es una muy distinguida historiadora, experta en la historia económica del siglo XIX. Va a ser la secretaria de Economía. Jamás ha estado en la administración pública y menos ha estado negociando un tratado comercial como los que tenemos ahora. Qué bueno que tenga este nivel de trayectoria en la academia, pero bueno, Rocío Nale, si la pretensión era tratar de tranquilizar un poco a los que se sienten inquietos de qué pueda pasar con la reforma energética, pues ya no durmieron hoy, porque Rocío Nale, coordinadora de los legisladores contrarias a la reforma, de los diputados morenistas, ha sido sistemáticamente crítica de esta reforma. Hay otros casos también curiosos. Está como secretaria de la Función Pública la esposa de John Ackerman. Ajá. Está el hijo de Lorenzo Meyer. Este que vemos en pantalla, Román Guillermo Meyer. Sí. Para Sedatu. Probablemente tengan los méritos, pero está curioso el parentesco. Está también la hija de Arturo Alcalde, un abogado laboralista muy distinguido, muy crítico de la legislación laboral mexicana. También se encuentra, curiosamente, el hijo de Patrocinio González Blanco, que fue gobernador. La hija, Josefa González Blanco. Para Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no es cierto? Hay personajes, por ejemplo, en Hacienda está Carlos Ursúa, que es un personaje, un tipo muy honesto, inteligente. Estuvo ya como secretario de Finanzas del gobierno del entonces Distrito Federal 3 años, pero le llamó la academia, era un académico previamente y no resistió el trabajo de la administración pública, lo dejó en 2003. Le dejó su puesto a Gustavo Ponce. Ustedes recordarán a Gustavo Ponce en sus imágenes en Las Vegas, en aquellas apuestas. Inolvidable, ¿cómo no? Y bueno, no estaba... Sigue en la cárcel, ¿verdad? No, ya salió hace poco, me parece. Sí. Carlos Ursúa había abandonado completamente la administración pública. Estuvo en el TEC muchos años hasta
hasta el 2013, una década completita, y bueno, ahora se está proponiendo como secretario de Hacienda. Creo que le falta también un poquito de experiencia. Justo que mencionas. Bueno, a excepción de Esteban, nadie más en el gobierno federal, sí es cierto. Bueno, Jiménez Espriu estuvo en el gobierno federal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con López Portillo. Sí. Ya hace algunos ayeres. Yo más allá de criticar si tienen no experiencia o no en el gobierno, porque podemos hacer una lista muy larga de funcionarios en los últimos años que han estado en posiciones importantes que no han tenido experiencia en el gobierno. Yo quisiera enfocarme más a si resolvió o si cumplió con, yo creo que era el objetivo Andrés Manuel, que era crear confianza alrededor de él por parte de personas que tal vez no lo apoyarían o no votarían por él. Y yo creo que fracasó en ese intento. ¿No genera esa confianza, piensas? No, yo creo que no, en parte por algunos de estos personajes que, por ejemplo, está NAE en la Secretaría de Energía, ya están atacados seguramente, pero ninguno de ellos de una forma u otra te da las pautas de qué tipo de administración o de qué tipo de presidente va a ser Andrés Manuel López Obrador. Moctezuma, Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación me parece interesante, pero eso quiere decir que Esteban Moctezuma va a seguir implementando la reforma educativa. No está clara. Al contrario. Andrés ha dicho lo contrario. Exacto. Esteban. Entonces, lo que estoy tratando de decir con este comentario es que cuando se usa estas estrategias de presentar tu gabinete de antemano, generalmente lo hacen los políticos porque quieres crear confianza. Y creo certidumbre. Certidumbre. ¿Y tú crees que no lo logra? No lo logra. Lo que sí me pareció interesante es que sí tiene la mitad mujeres, la mitad hombres. Es un mensaje al voto, o por lo menos al voto feminista. Pero fuera de eso, yo creo que seguimos con la misma interrogante de qué tipo de presidente y qué tipo de administración sería Andrés Manuel López Obrador. Y una ausencia terrible, ¿no? No sabemos qué onda con seguridad. Es decir, no hay una propuesta para Procurador General de la República dependiendo de cómo pasen las cosas en el legislativo, lo que podría ser un fiscal, ya para entonces, pero viendo sus planes originales, pues él más bien lo que quiere es nombrarlo él y que le responda a él. Sí. Quién sabe si así queda la legislación, espero que no. Por otro lado, hay asuntos interesantes. Me gustó Héctor Vasconcelos como secretario de Relaciones Exteriores, es un tipo de enorme experiencia diplomática. Y dado el escándalo que está viviendo la diplomacia mexicana en este momento con los recientes informes de lo que pasaba en la embajada mexicana en Riyadh, en Arabia Saudita, que es una absoluta vergüenza, era más que residencia oficial del embajador, una licorería. Sí se requiere un diplomático experimentado en esa área. Veo muchos, y tú hacías un apunte antes de entrar al aire, con posgrados en el extranjero. Sí. Pirurris, no sé si a ver, dilo. Pirurris. Ay, no, bueno. Bueno, veo gente con posgrados en Oxford, en Harvard, en Estados Unidos, varios. Sí. Pirurris, a ver, si no los tienen, entonces los critican porque no tienen mundo. Y si los tienen, son pirruris. Yo creo que hicieron un balance muy interesante de asegurar que hubiera suficientes personas en este grupo en donde no hay cuestionamientos desde la óptica académica. Se ven sólidos académicamente. No estoy criticando el currículum de los que nos hemos graduado de Harvard, no estás criticando los. Lo que estoy criticando es el hecho de que... María, qué barbaridad. Es que se me salió. Estás como Bannon, Estás como Bannon. Andrés Manuel ha sido muy crítico de los posgrados en el posgrados, a los del ITAM les dice los neoporfiristas. Así es. En fin, todos sabemos que los estudios, además, dada su historial académico, no es su fuerte. Sí. Entonces, pues él es aplicado el adjetivo de pirurris, titis y no sé qué tantos otros. Pero por eso, a los señoritingos, a los que estudian en el extranjero, cuando no tienen nada de malo, pero por al contrario, es bueno para el país. Nombrar personas con ese nivel de educación, ¿le sirve a Andrés Manuel o no? A ver, el punto aquí es, ¿gana y fortalece su propuesta? Es decir, este punto que dice Ana María, crea y construye certidumbre al decir, miren a estas sólidas personas que propongo para formar parte de mi equipo. No, me da la impresión de que el mensaje es que el que manda va a ser Andrés Manuel. Y a ver quién se le para enfrente y le dice, señor presidente, yo creo que lo que está haciendo no es correcto. Sí. No veo
tal vez Esteban Moctezuma es el único con trayectoria. Jiménez Espriu por edad va a tener Doña 81 Olga, años ¿no? cuando... 81 años Jorge Jiménez Espriu cuando tome posesión, si fuera presidente López Obrador. Pero en general es un gabinete con personajes, yo te diría, de mediano perfil, de entre mediano y bajo perfil en términos... Olga Sánchez yo diría que es un personaje importante en el país. Sí, claro. Pero no sé si nombrarla secretaria de Gobernación es ahí el la mejor. propuso, ahí la propuso. Sí, es el Tiene mejor 7 espacio para doctorados ella. honoris causa, Sí, no, doña sí, Olga. claro, sí, no, sí, Nadie o sea, cuestiona su en términos trayectoria jurídica, de su conocimiento claro, constitucional es Ahora, impecable y destacado. Yo no sé si político. Yo les quería preguntar, porque él dice, podría ser el gabinete, y yo lo volví a leer 2 veces, y creo que deja él abierto de que una vez electo esto tal vez no sería el gabinete. Otro punto, esto de tender puentes a distintos sectores del electorado, poniendo personas que puedan identificarse, porque ahí hay unos que jamás en la vida han militado en la izquierda, ¿eh? En toda su vida no han sido ni de una fuerza política, ni de un partido, ni de ideología. Bueno, Héctor Vasconcelos, por Dios, ¿no? Pero eso a mí no me resulta muy sorprendente. Vamos, ha rescatado a Bartlett, ha rescatado a cuántos personajes del rancio prismo que francamente que proponga a gente que no tiene trayectoria. Perdón, Ana María. Es que sabes lo que dejo de hablar dice, mientras estás interrumpiendo. No, es que él dijo una cosa muy interesante que no estás tocando. ¿Por qué no nombrar a gente que pudiera atraer votos votos de personas que normalmente no votarían por él? La pregunta es, ¿algunos de esos lo hacen? ¿Dirían ustedes o no? ¿Tienden buen sausa a esos? Te estoy buscando a ti. No sé, que nos digan, María. No. Ya. Jorge. Yo creo que no. Te pongo el caso de Hacienda. Había un repertorio de personajes. El sucesor de Carlos Ursúa, después de que se fue Ponce, Arturo Herrera, es un tipo muy destacado que ha trabajado en la banca internacional durante muchos años después de haber salido de esa posición. En algún momento se habló que Arturo Herrera era uno de los prospectos para ser secretario de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O, por 2 ocasiones propuesto secretario de Hacienda, sigue teniendo un gran prestigio y es un hombre conocedor. Carlos Ursúa, insisto, es un tipo honesto, inteligente, creo que todos en el mundo financiero le tienen respeto, pero no es alguien que sea conocido por los mercados financieros. Si le preguntas a los inversionistas de Nueva York, de Londres y de Tokio, ¿qué opinan de Carlos Ursúa? Te van a decir, pues no lo conocemos. No lo conocemos, claro. En cuanto lo conozcamos, vamos a dar nuestra opinión. Yo creo que es un hombre inteligente, pero esto es de oficio. Es decir, me parece que el sector público es un oficio que se aprende y que se requiere una experiencia para saber cómo opera el gobierno. No es de improvisación. Me da la impresión de que en muchos casos vamos a tener, si fuera el gabinete, traspiés, más traspiés, más traspiés. Vamos a una pausa, hay mucho más y si no nos apuramos se nos atoran los pendientes. Entonces vamos a mensajes, regresamos enseguida. Gracias. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Este martes se realizaron elecciones para renovar el asiento senatorial del estado de Alabama en los Estados Unidos, una contienda disputada y también muy significativa porque el balance en el Senado es, la mayoría republicana tiene apenas tenía dos asientos de ventaja. El martes perdieron, ganó el señor Doug Jones, un inesperado ganador demócrata al Senado. Este hombre, recuerden ustedes, el candidato republicano, el señor Moore, se había hecho famoso
por defender posiciones racistas y terriblemente discriminatorias. Ganó este que ve usted en pantalla, Doug Jones, con lo cual pues el Senado cambia el balance ligeramente. Hoy ya la ventaja republicana es apenas de un asiento y con miras a las graves decisiones que tienen hacia adelante puede ser un punto de equilibrio grave. Agrego solamente que John McCain, ex candidato presidencial y senador por Arizona, fue hospitalizado ayer por el tema de su tumor, lo que significaría que a lo mejor tengan que renovar
juicio o exponerlo, al desprecio de alguien. Eso, pues a partir de ahora, estos señores han votado porque esté en el Código Civil Federal y se convierta en delito. Pero, escandaloso, pero ¿no? es que ¿en qué cabeza cabe? Digo, eso no puede pasar, eso es anticonstitucional. Pero más allá de eso es absurdo. Es absurdo. Es decir, no quieren que les digan pues lo que hacen, ¿no? O sea que si yo le digo a un diputado, hueles bien feo al aire, ya me pueden... Claro, eso es ilegal. Sí. No, más aún, si tú dices, oiga, aquí, según la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, en su estado hubo un desvío de tantos recursos y eso pues afecta a su honra pública, se puede sentir ofendido. Aunque sea verdad. No, bueno, es verdad, está sustentado en un documento. La redacción dice de un hecho cierto o falso. Así es. No de un hecho falso. ¿Sabes qué? Si no hubiera comentado esto, Leonardo, yo diría que esto era fake news porque es tan insólito lo que están tratando de hacer. Y lo interesante va a ser también es que si va a haber costos, ¿quién va a conllevar los costos políticos? Es el PRI, obviamente. Hay que averiguar quién la propuso, ¿no? No, pero más allá, ya hay que decirle, al PRI le va a costar esto. Le va a costar. Bueno, aquí tengo un nombre de un ilustrísimo diputado, un señor que se llama León Pablo Elizondo García, diputado priista de Nuevo León. Y él presentó esta propuesta y hizo toda una argumentación ahí. Pues sí, claro que le va a costar. No, le va a costar. Y le va a costar, y escúcheme, a José Antonio Meade como candidato del PRI. O sea, el PRI no puede estar haciendo estas cosas en este momento y no pensar que le va a costar al candidato. Déjeme explicarle qué pasa legislativamente, porque esto no es un hecho. Esto lo votaron aquí y se supone que va al Senado. Sí. Ahí yo veo muy pocas probabilidades de que esta insensatez sea aprobada. Pero ¿para qué hacerlo? O sea, en serio. Pero es que ¿cómo el Pleno de los Diputados puede votar eso? Es una cosa... Bueno, no sabemos el quórum, ¿verdad? Deja la propuesta de este personaje de Nuevo León. El hecho de que lo hayan aprobado todos. Pues es que a estas horas de la tarde, ya se aprobó en la tarde, ya estaba. Ni la leyeron, sí. No, y estamos a medio Guadalupe Reyes y pues ellos que no les gusta el... Vuelvo al tema de los costos. Aunque no se apruebe en el Senado, Enrique, esto de todos modos va a tener costos para el PRI. Va a tener que salir José Antonio Meade a decir, yo rechazo esta legislación. El coordinador de los diputados, el señor presidente del PRI. Que tratando de quedar bien con los medios de comunicación, porque es candidato a la presidencia y hacen esto, no sé qué tienen en la cabeza. Me parece, de hecho, en el Twitter de los diputados del PRI se difundió. Ah, sí, lo dice, lo poníamos en pantalla ahí. Sí. Y luego se borró. Lo pusieron y lo quitaron. Sí, porque se dieron cuenta de que era una locura, de que alguien les llamó la atención. Así lo publicaron, vea usted. Ahí están. Así está. Guárdenlo y que no se les olvide al auditorio. Está en la televisión. Y tiene palomita y todo. Vergonzoso. Bueno, antes de irnos, el cambio a las tasas de interés. Hoy el nuevo gobernador del Banco de México, el señor Alejandro Díaz de León, pues dio a conocer esto. Y queda la tasa en 7.25%. 7.25, más que el aumento, porque es un cuarto de punto nada más. En el comunicado que la Junta de Gobierno dio a conocer, más bien lo que dice es que la inflación sigue presionando. Es decir, se había pensado que habíamos llegado a techo y lo que el Banco de México está diciendo y está mostrando con lo que decidió es que teme que la inflación siga para arriba. Está en 6.6, el último dato correspondiente a noviembre, pero podríamos no estar en los niveles más altos y todavía en diciembre podría crecer más. Entonces, no les importó el encarecer el dinero, que es lo que tiene como efecto el alza de las tasas, encarecer el dinero para que la inflación baje, aunque esto tenga un costo en la actividad económica, porque dinero más caro implica menos consumo y eventualmente menos inversión. Contrae el consumo. Pero sí están preocupantes, ¿no? Los niveles de inflación están al doble de lo que... Sí, es el doble, más del doble de lo que el Banco de México tiene como propósito, pero además está en los niveles más altos desde el 2002. ¿Y a quién se lo van a reclamar? Aunque creo que es un poco injusto, es a José Antonio Meade de nuevo. Porque él insistió, él y el gobernador del Banco de México, entonces Agustín Cárcel, insistieron en que no iba a llegar las tasas de inflación a esos niveles. Y sí llegó. Sí, la expectativa es que eventualmente ya en febrero o marzo, cuando estemos en la carrera formal, pues baje. Vamos a ver.
Bueno, señores, gracias, Jorge Berry, muchas gracias. A las 10 de la noche los espero en El Mundo según Trump. Dígalo, fuerte y sonoro. Eso. El Mundo según Trump. A las 10 de la noche los espero. Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.